Solución sociológica de Carlos Marx. Un tema dirigido para sexto de secundaria. Cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente el medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en su bandera de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Carlos Marx, crítica del programa de Gotha. Claramente se puede ver aquí como el filósofo Marx ampliamente se aproxima a ir más allá de la filosofía y se compromete con la relación de la filosofía con las ideologías, con la determinación del hombre en la sociedad, con la desigualdad económica, la desigualdad social. El hecho de que el hombre está inmerso en una sociedad y esa sociedad está en constante movimiento, ofrece una cualidad muy interesante que Marx distingue burguesía, que Marx distingue como proletarios, que Marx dirá que es una estructura. Marx introducirá muchos componentes que harán al hombre detallar y comenzar a analizar su problemática. Un antecedente necesario. Carlos Marx nace en 1818 y muere en 1883, partiendo de un profundo análisis crítico del pensamiento filosófico de Hegel. Realiza una importante reducción sociológica, la misma que se produce después de otra reducción no menos significativa, la reducción antropológica de Feuerbach. Con Feuerbach, el sistema abstracto de Hegel basado en un ser indeterminado o idea pura toma un carácter más real y más concreto. La naturaleza y el hombre, este hombre del cual parte Feuerbach y el cual declara es objeto supremo de la investigación filosófica. No es empero el hombre de carne y hueso, el que engrana con todo mecanismo en su mundo circundante. El hombre, según Feuerbach, se define por dos fundamentales relaciones, amor y amistad, que son dos determinaciones que se imponen desde afuera, como dos imperativos. Lo que no se explica es por qué el hombre ama y por qué busca amistad. La virtud de Feuerbach es haber planteado la problemática humana en los límites precisos de la filosofía, pero aunque ya es grande el paso que ha de poner al hombre en el lugar de una idea pura, ese hombre sigue siendo una abstracción. Marx y Engels afirman que Feuerbach se detuvo a ese hombre abstracto porque preso de sus teorías quedó en la consideración del hombre en general y no descendió hasta el individuo inmediato, el que sufre y el que trabaja para vivir. Reducción sociológica de Marx. El hombre, un ser histórico social. Marx pone dimensiones a la mansión que va a ofrecer al hombre. Estas son la historia y la sociedad. El mundo en que vive el hombre es un mundo histórico y social, es decir, un mundo que se acrecienta y cambia a lo largo del tiempo, y con esfuerzo de todos los hombres, el autor de este mundo no es él, hombre general, que al final y al cabo no es más que una abstracción y en ningún caso una realidad viva, plena,
capaz de imprimir al mundo movimiento y dirección. El hombre autor de su historia tampoco es, según Marx, el ideólogo, el teórico, ese gran hombre. El hombre que construye su historia es el hombre de carne y hueso, el que trabaja y lucha junto a los hombres por su sustento, por existir cada vez mejor. Ese es el hombre de existencia plena. Y el único nervio vivo de su historia, este hombre individual, construye su historia en contacto con otros hombres. Este hombre concreto, para satisfacer sus necesidades desde las más elementales hasta las más espirituales, necesita entrar en contacto con otros hombres. Solo así puede satisfacerlas. Cada hombre cuenta no podría dar el más mínimo paso de satisfacción de sus necesidades. Este hombre es pues absorbido por los grupos sociales en que vive y esta en forma se identifica en su pensamiento, sus sentimientos, proyectos, ambiciones, etc., con los hombres de su clase y condición económica y social, y así se forman dos mundos de condiciones económicas distintas, de pensamientos y sentimientos distintos, el mundo de los explotados y el mundo de los explotadores. Si el individuo construye su historia, es a través de su clase, identificado con las necesidades y ambiciones de una clase. Aquí tenemos que el hombre piensa para la clase y la clase piensa para el hombre. Es a través de su clase social y de la sociedad que el hombre modifica sus circunstancias, no menos como las circunstancias que modifican al hombre. La sociedad y el individuo. El hombre no es una pasiva partícula incrustada en el proceso evolutivo de una idea como afirmaba Hegel, sino ese hombre individual que construye su historia en contacto con los otros hombres. El reproche de algunos le hacen al marxismo de haber olvidado al individuo es injusto, pues fácilmente se comprende que ese individuo no es olvidado, sino que está explicado en su verdadera naturaleza. El hombre que nace en una realidad ya hecha, lo primero que hace es absorber, identificarse con ese mundo y una vez identificado con ese mundo tiene que modificar y superar esa realidad existente. La contribución de ese individuo como individuo aislado independientemente será mínima, pero su contribución es ya grande en la unidad con los otros individuos. La actividad social, carácter universal del hombre. El hombre es ante todo sujeto social activo. Además, el hombre es un ser social capaz de pensar y sentir en el aspecto social. Es así como en el seno de la sociedad el pensamiento del hombre adquiere su vitalidad plena en la acción, pues las ideas pueden modificar la realidad no como las ideas puras, sino solamente a través de la acción. Y esa acción la imprime la sociedad. Esto pone en claro que el hombre no es una pasiva partícula incrustada en el proceso evolutivo de una idea, como afirmaba Hegel. La libertad, un determinismo histórico abierto. Lo dicho hasta aquí pone en claro que el hombre está dentro de un determinismo histórico, pero como un autor de sí mismo de la historia. La historia no se impone desde fuera ni desde el más allá del hombre, como en el caso de Hegel. La historia se impone
en cada hombre desde el hombre mismo. Al fin y al cabo, este mundo que hace al hombre, este mundo material y cultural, es un mundo construido por el hombre mismo y a través de generaciones y a lo largo de toda su historia. El hombre no solo tiene capacidad, como sostiene Hegel, para acelerar o retrasar la historia, sino tiene capacidad para imprimirle una dirección de cooperación y un esfuerzo conjunto de forma de la sociedad. La libertad absoluta es una abstracción vacía. La auténtica libertad de cada uno es posible como una auténtica liberación de todos. La libertad de cada hombre será sólo posible en razón de los demás hombres y en contacto con los demás hombres, no fuera de esa realidad social. El hombre sólo alcanzará la libertad transformando la sociedad por la vía revolucionaria y dominado por las fuerzas de la naturaleza. Existencia social y conciencia social. Después de todo lo dicho, resulta fácil comprender el principio del marxismo, de que la existencia social precede la conciencia social. El hombre arranca la conciencia social, es decir, su pensamiento sobre el mundo, la vida y el hombre, de su existencia social, de sus condiciones reales, de su vivir cotidiano, de su trabajo. Si la existencia social determina la conciencia social, esto significa que las ideas sociales surgen por casualidad, sino como reflejo de los cambios que se producen en la vida material de la sociedad. Esto significa que depende de dónde tú has nacido, cómo te has formado, qué tipo de experiencias te han rodeado y qué condiciones económicas han estado alrededor de ti para tú tener conciencia social del otro, del ajeno, del que no es parte de ti. Alguien dice por ahí, el que nació en castillo y en cuna de oro nunca va a tener la misma conciencia social como el hombre que ha nacido en casa de barro, techo de paja, en una cuna humilde, porque son diferentes las visiones que los han influenciado y han formado su mentalidad. El modo de producción, base material de la vida de la sociedad. El marxismo pone como elemento básico y determinante de la existencia social el factor económico, pero que debemos entender el factor económico es toda forma o modo de producción. Este modo de producción está constituido a su vez por las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que constituyen la fuerza o la estructura económica de la sociedad, la base real material sobre la que se levanta la superestructura política, ideológica de las instituciones. Fuerzas productivas. Las fuerzas productivas están constituidas por todos los medios de producción. Con el hombre se ayuda a la creación de los bienes materiales para proveerse subsistencia. Están formadas por estos medios de producción y el hombre con su fuerza de trabajo a su vez. Los medios de producción están formados con los objetos de trabajo y los medios de trabajo. Los medios de trabajo son todas las cosas sobre el trabajo, tales como la naturaleza, las materias primas. En cambio, los medios de trabajo son los instrumentos de producción como maquinarias, equipos y herramientas. Relaciones sociales de producción. Son las relaciones que se establecen entre hombres en el proceso de producción de bienes materiales y comprenden 1. Las formas de propiedad sobre los medios de producción. 2. La situación que ocupan en la producción los diversos grupos sociales. Y 3. Las formas de distribución de los productos. Aquí tenemos un esquema del modo de producción de la estructura económica.
tenemos con amarillo el modo de producción. Y a su vez esta está subdividida con fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Veamos fuerzas productivas. En este tenemos medios de producción, que a su vez está dividido con objetos de trabajo y medios de trabajo. Los objetos de trabajo son la naturaleza y las materias primas. Los medios de trabajo son los instrumentos de producción. Los modos de producción tienen otra vena. Esta vena se llama relaciones sociales. Ahí están las formas de propiedad, la situación de las clases sociales y las formas de distribución. Ahí comienza el desequilibrio de estas relaciones y ahí va a generar el siguiente tema que lo vamos a denominar de la lucha de clases a la sociedad sin clases. En este subtítulo encontraremos este eterno devenir, esta eterna dialéctica que es desde el principio de la humanidad, el ser humano ha ido apostando, el ser humano ha ido soportando, el ser humano ha ido formando de generación a generación. De la lucha de clases a la sociedad sin clases. Nuestra época se distingue por haber simplificado contradicciones de clase. Toda la sociedad se va dividiendo cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentaron directamente, y es la burguesía y el proletariado. Esta contradicción solo podrá ser superada con el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones de producción que se caracterizará con la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción. La sociedad socialista, la sociedad no es considerada el final del ideal revolucionario, sino es una primera etapa en la que desaparecerá la explotación de unos hombres por otros y cada individuo percibirá el fruto íntegro de su trabajo. Para arribar a la sociedad comunista, el estadio definitivo en el que el principio, a cada cual según su trabajo, será sustituido a cada cual según sus necesidades. Lo que se implica decir es que la distribución del capital, en esta gran obra, El Capital de Carlos Marx, profundiza mucho el hecho de distribuir equitativamente el dinero, la producción para todos los hombres. Y no existe el factor de la burguesía. La burguesía, aquella élite que con el dinero, con el poder económico, lleva a cabo una empresa, una financiera, lleva a cabo un sector que está empoderado económicamente, y hay otro sector que está en esta lucha de clases que se llama proletariado, que vive, que depende, que por una miseria de salario vive a costa de que el empleador lo pueda expulsar, lo pueda votar, lo pueda condicionar. Entonces, esto definitivamente es algo que se puede destacar de Carlos Marx, que haya definitivamente encontrado después de tanto tiempo, tantos filósofos han pasado, por eso decían, ¿no? No se trata de entender lo que es el mundo, decía Carlos Marx, de lo que se trata es de transformarlo. Es una máxima, es un pensamiento muy conocido del filósofo Carlos Marx. Seguimos. El humanismo marxista. El humanismo marxista parte de la comprensión del hombre concreto, donde la transformación de las relaciones sociales constituyen la base para la lucha en su posible emancipación. El marxismo convirtió al humanismo en una concepción científica y posibilitó el paso del hombre abstracto al real. Entre los rasgos más comunes del humanismo se pueden citar los siguientes. Inciso A. Proporciona algunos fundamentos para la explicación de los problemas del hombre. Exactamente, en eso estamos de acuerdo, que
es más o menos una lente, es más o menos un instrumento para analizar, para entender la realidad. B. Considera a los hombres portadores del poder en el sentido de la capacidad y también a resolver sus propios problemas racionalmente. Entiende Marx que el destino de la humanidad, el destino de la sociedad, está en manos de la humanidad, está en manos del mismo hombre. Y el hombre es capaz, a través de su racionalidad, cambiar esta realidad. En el inciso C dice, apunta en posición a las teorías de predestinación que los seres humanos poseen libertad de acción creadora y son dueños de su propio destino. Aquí vemos como Marx también invita a que el hombre sea determinante para generar su nuevo camino, para generar su nuevo destino. Y él automáticamente se convierta y pueda labrar esta realidad. Inciso F. Inciso E. Inciso D. El humanismo excluye cualquier apelación a lo sobrenatural. Aquí vemos que taxativamente hace un lado absolutamente a la cuestión de la creencia, de la fe, de cualquier religión. Y tal vez esto es bastante criticado, ha sido desde el principio, desde el comienzo, hasta nuestros días, aunque moderadamente se sabe que existen también marxistas que han adoptado la situación de respetar la creencia del resto. Y hasta se decía, ¿no?, que Cristo es una especie de socialista en cuanto a la religión cristiana. El inciso E, elevada conciencia de ser dueño del país y de sus riquezas, y la conciencia de la dignidad del trabajador, el optimismo y la claridad del objetivo, la seguridad en el mañana, la actividad política y la laboral. Más o menos es una aproximación al nacionalismo o al nacionalsocialismo que decimos, ¿no?, donde se eleva ese potencial, ese amor por la patria, ese amor por tu región, por tu país, por tu territorio, por elevar el futuro y el destino, ¿no? En el F tenemos, coincide al trabajo no solo como medio para generarse la vida, sino también como un modo para prestar servicio a los intereses sociales, al pueblo y al socialismo. Inciso G. Desarrolla una nueva actitud hacia los hombres, asegurando el pleno bienestar y el desarrollo libre, integral de sus miembros de la sociedad. Así, de esta manera, entonces, hemos dado un paseo muy breve, ¿cómo podemos decir?, muy sencillo, por todo lo que ha sido el estudio de esta posibilidad, de esta solución que nos da Carlos Marx. Pero cabe destacar que existen también lugares en el mundo donde se ha puesto en práctica en ciertos países y ciertos gobernantes y políticos y sectores de la realidad han apostado por esta fuerza. Alguien dice el marxismo es una utopía, es un sueño, es una realidad. No lo sabemos, pero yo aquí les dejo estas fotografías que nos muestran cómo está China, nos muestra por otro lado qué está sucediendo actualmente en Venezuela, y aquí también tenemos unas fotografías que nos hablan de cómo es la realidad allá en Cuba. ¿Qué puedo decirles? A ver, como maestro, como profesor de filosofía, solamente les puedo decir, nosotros tenemos que ir descubriendo. Y la mejor manera de ver esta realidad, si funciona o no, es la realidad misma, ¿no? La realidad misma solamente nos puede invitar. Más allá de que la teoría suene bonito, más allá de que la teoría suene interesante, produzca en el hombre una sensación optimista, produzca en el hombre muchas ganas de poner en práctica esto,
vemos que también el hombre igual se va corrompiendo y el máximo problema, más allá de lo que él crea o en lo que esté convencido, es el momento en el que el hombre se empodera de este, o está sujeto al interés político, o está sujeto a la clase de élite, porque cualquier hombre en cualquier forma o política estará siempre inmerso a estar muy cercano al poder. Y entonces él va a ser capaz de determinar, como él ya va a ser un factor de estar principalmente a la cabeza, especialmente de un sector de la realidad, automáticamente se corrompe, automáticamente este hombre deja a un lado a veces sus ideales y los cambia por sus necesidades propias. No sabemos qué ocurrirá más adelante. Bueno, de esta manera entonces nos despedimos, que les vaya bien chicos, sigan estudiando y nos vemos hasta la siguiente.